Cantes y Cabezudos es un clásico, un imprescindible dentro de la jota aragonesa, y así se ha podido ver y escuchar hoy en el acto con el que Aragón TV y Aragón Radio han querido mostrar su respaldo a la candidatura de la jota como bien cultural inmaterial de la humanidad. Un apoyo que se va a ver reflejado en una programación especial durante este verano con el nuevo programa 5 Jotas y con el Jota Matón, que recorrerá las 3 provincias en busca de los mensajes que los aragoneses quieran dejar en favor de esta propuesta. Imposible no reconocer estos acordes. Forman parte de la identidad de los aragoneses y ojalá pronto alcancen el reconocimiento de bien cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, una candidatura que ya cuenta con el apoyo de esta casa. Yo creo que la jota es una forma de expresarnos, es una forma de decir, es una forma de sentir y también forma parte de lo que es la identidad de los aragoneses. Y yo creo que la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión tiene que estar cerca de esta identidad, tiene que estar cerca de lo que sienten los aragoneses. Este domingo Aragón Televisión estrena el programa 5 Jotas, que ofrecerá las mejores actuaciones de galas de los últimos años, mientras que Aragón Radio hará un recorrido por la historia de la jota. Y durante todo el verano, un Jota Matón recorrerá Aragón para recoger mensajes de apoyo a esta propuesta. Cuando salgo fuera de Aragón y oigo la jota, pues se me ponen los pelos de gallina. Un apoyo que será indispensable a esta candidatura promovida por la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón. De hecho, la Academia nació con 3 bases fundamentales, que era la regulación de la enseñanza, estamos en ello, la digitalización, que ya la estamos haciendo, y la candidatura, porque sabíamos que la candidatura uniría a todos por igual. El patrimonio cultural inmaterial incluye prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes escénicas o actos festivos. Sin duda, la jota cumple y con nota.